Excelente. El que le habla es el doctor Jesús Rule Flores Cruz y conmigo van a tener el curso de aritmética. Un gusto trabajar con ustedes en este ciclo y esperemos que todas sus metas, con el esfuerzo que ustedes le van a poner, se puedan cumplir a cabalidad. Y nuestra misión es apoyarlos, ¿no? Apoyarlos para que consigan sus objetivos ya trazados previamente. ¿Se aprecia mi pantalla, jóvenes? Esta semana vamos a ver lo que es lógica de proposiciones. Entonces, necesitamos saber qué es una proposición, quiénes son los conectivos lógicos, las tablas de verdad, que es una tautología, una contradicción y una contingencia, y ver las principales leyes lógicas. Con estas herramientas nos enfrentaremos a la guía de ejercicios en esta clase y ustedes en el transcurso de la semana irán viendo los ejercicios de evaluación, ¿no? La lógica proposicional es una rama, ¿no?, de la lógica matemática que estudia las proposiciones, ¿no? Una proposición lógica es un enunciado coherente que se caracteriza por ser verdadero o falso, ¿no?, sin ambigüedades en ningún determinado del contexto, ¿no? También podríamos decir que una proposición es un enunciado que tiene un solo valor de verdad, ¿no?, ya sea verdadero o falso, pero no ambos a la vez. Las proposiciones simples, también conocidas como atómicas, son aquellas proposiciones que no tienen conectivos lógicos ni el adverbio de negación en su escritura, ¿no? Mientras que las proposiciones compuestas, también llamadas proposiciones moleculares, sí contienen al menos un conectivo lógico o el adverbio de negación. Atómicas porque en la antigüedad se creía que el átomo era la unidad más pequeña, ¿no? Ya sabemos que la historia va cambiando a medida que va avanzando la tecnología. Cabe recalcar la siguiente observación: no son proposiciones lógicas los mandatos, los deseos, los enunciados interrogativos o las que son exclamativas, ¿no? Esos enunciados no son proposiciones, lo que manifiestan mandatos, deseos, enunciados, las exclamaciones. Entonces, hemos mencionado conectivos, ¿no? ¿Qué es un conectivo lógico? Entonces, los conectivos lógicos son las palabras que sirven para
enlazar proporciones simples, formando así una proporción compuesta o molecular, decíamos, ¿no? O para cambiar el valor de verdad de una proposición. Miren este ejemplito. ¿Dónde está el conectivo lógico? Todos aprecian que el conectivo lógico está ahí, ¿no? Está uniendo esta proposición simple con esta otra proposición simple. Entonces tendremos P y el conectivo lógico I, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo. ¿Dónde está presente el conectivo lógico? En el O. Selena es contadora o Selena es economista. Esta es una proposición simple, esta es otra proposición simple y con este conectivo lógico se convierte en una proposición compuesta, ¿no? Ya sabemos que el I se va a representar con este símbolo y el O lo representaremos con este símbolo, ¿no? Acá tenemos otras dos proposiciones. Mauro irá al estadio si y solo si va acompañado por su hermano, dice. Entonces, ¿quién es el conectivo lógico? El sí solo, sí, ¿no? Y una de estas dos proposiciones simples. Y la notación del sí o sí es esta doble flechita, ¿no? Ahora, sabemos que la negación lo simbolizamos matemáticamente con este símbolo, ¿no? Y al negar una proposición P, lo denotaremos de esa forma. ¿Y cómo se lee? Simplemente no P, ¿no? Pero textualmente, ¿cómo identificaremos a la negación? Entonces, en un texto podemos encontrarlo como no es cierto que. Entonces, esto equivale a la negación, ¿no? Es falso que equivale a la negación. ¿Quién es el otro término de enlace? La disyunción débil, ¿no? O simplemente disyunción. La O, ¿no? La O. ¿Cómo se representa vía esquema? P o Q, ¿no? Se lee P o Q. Y textualmente lo podemos ver o bien a menos que, ¿no? Estas palabras van a representar al O. El siguiente término de enlace es la I. ¿Cómo se lee? PI, Q, ¿no? P y Q. ¿Y cómo va a ser su escritura? ¿No? En un texto lo van a encontrar sin embargo. Entonces, me dicen una proposición simple y luego viene la palabra sin embargo. Este sin embargo va a ser el papel de y. O también podría aparecer la palabra aunque. También me va a representar el i. Pero también representa al i. También representa al i, ¿no? Estas son las más conocidas. Pero había otro término de enlace que es la disyunción fuerte o excluyente o diferencia simétrica. ¿Ve? Tenemos, su notación es este triangulito. P, ¿cómo se lee esto? O P o Q, ¿no? O P o Q. Y dentro de los textos
¿Cómo lo pueden encontrar? O bien se da esta proposición o bien se da esta otra proposición. Debe haber una doble O en el texto para que lo interprete como diferencia simétrica. ¿Qué más? La condicional, la flechita, ¿no? P, entonces Q. También, si P, entonces Q, ¿no? No se olviden, antecedente, consecuente, ¿no? Sucede esto y me implica que acontece esto de acá, ¿no? ¿Cómo lo encontramos dentro de un texto? Puede estar directamente el entonces o también puede estar en consecuencia. Por lo tanto, se deduce. Entonces, cuando yo encuentro cualquiera de estas palabras, me va a representar la condicional entonces, ¿no? La bicondicional, la doble flechita, se lee P y solo si Q, ¿no? P si solo si Q. ¿Cómo lo vamos a encontrar en los textos? ¿Cuándo y solo cuándo? ¿No? Encuentro este texto y me va a representar el si solo sí. Pero hay que tener mucho cuidado cuando se presentan los siguientes casos. Por eso lo ponemos en observación. Y, en muchos problemas tratan de usar, ¿no?, esta observación. Van a ver. Acá salía P entonces Q, ¿no? P entonces Q. Pero ¿de qué otra forma se puede escribir lo mismo? P entonces Q. Esto acontecía y daba como consecuencia Q, ¿no? Esto mismo, miren cómo lo puedo escribir ahora. Se da Q, puesto que primero aconteció P. Q sucede, puesto que ocurrió primero P. Esto puesto que hace que el P vaya primero y el Q sea a continuación. Pero no solamente el puesto que me va a dar esta notación, que esto vaya primero y esto vaya segundo. Ya que también va a ser que el segundo vaya primero y el primero vaya segundo. El por qué, sí, debido a que, dado que. Entonces, Q dado que P. Entonces P va primero y Q va después. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se presentan estos textos, ¿no? Estas palabras dentro de un texto, ¿no? Va a cambiar el orden, ¿no? Va a cambiar el orden. Ya los que han revisado la guía ya se han percatado de eso, ¿no? Ahora, yo le decía que una proposición era cuando un enunciado tomaba un solo valor de verdad, ya sea verdadero o falso, pero no ambos a la vez. Entonces, si tengo una sola proposición, esa proposición es bien verdadero o bien es falso. Eso se llama su tabla de verdad, ¿no? Tabla de verdad. Pero ¿qué pasa cuando son dos proposiciones? Puede ser verdadero, esto también verdadero. Esto puede ser verdadero y esto falso. O si este es falso, esto puede ser verdadero. O si este es falso, también esto podría ser falso. ¿Ve? Entonces, cuando era una sola proposición, tomaban dos valores. Pero si son dos, cada una toma cuatro valores en la tabla. Y si fueran tres, sería 2 al cubo, ¿no? 8 valores cada uno. Ya, ahora veamos el comportamiento de las proposiciones con los conectivos lógicos. La negación. Ustedes saben que lo que va a hacer es negar, ¿no? Si era verdadero, ahora es falso. Si era verdadero, es falso. Si era falso, al negarlo se convierte en verdad. Si era falso, al negarse se convierte en verdad. Y acá viene algo muy interesante. El O es la disyunción, ¿no?
¿Y cuándo la disyunción es verdadero? La disyunción es verdadero cuando por lo menos uno de ellos es verdadero. Por lo menos uno de ellos es verdadero. En los demás casos siempre es falso. Entonces, ¿por lo menos uno es verdadero? Sí, verdad. ¿Por lo menos uno es verdadero? Sí. ¿Por lo menos uno es verdad? Sí. ¿Por lo menos uno es verdad? No. Entonces, estamos en nuestros casos, falso. ¿Ve? Tenemos eso. En cambio, en la disyunción decimos que acontecía esto. En la conjunción va a ser lo contrario. Va a ser lo contrario. Pero, ¿a qué se refiere? Que para que sea verdad, necesariamente los dos deben ser verdaderos. En todos los demás casos deben ser falsos. ¿Qué significa eso? Los dos son verdaderos, verdad. Si no se da ese caso, automáticamente es falso. Esa es en la conjunción. En la condicional hay que tener mucho cuidado. Se usa con suma frecuencia. ¿Cómo se va a usar con suma frecuencia esa condicional? ¿No? En los textos van a aparecer, en los problemas van a aparecer, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Cuándo la condicional es falso? Solamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, si se presenta la condicional, yo debo buscar esto, porque eso me va a dar una falsedad. Si no se da verdadero o falso, automáticamente todo será verdad. Entonces, cuando la condicional es falso, solamente antecedente verdadero, consecuente falso. En todos los demás casos es verdadero. Y para el sí solo sí, para el sí solo sí, la bicondicional va a ser verdadero cuando los dos tienen el mismo valor de verdad, ¿no? O va a ser falso cuando los dos tienen el mismo valor de verdad, no, cuando tengan valores contrarios. Van a ver. Observemos. ¿Los dos tienen el mismo valor de verdad? Sí, verdadero. ¿Los dos tienen el mismo valor de verdad? Sí, verdadero. ¿Ve? En cambio, cuando son diferentes es falso. En la diferencia simétrica, lo que debemos tener en cuenta es lo siguiente. O bien se da el primero o bien se da el segundo. Si se da los dos simultáneamente es falso. ¿Los dos se puede dar, los dos pueden ser simultáneamente verdaderos? No, en ese caso es falso. ¿Los dos pueden ser simultáneamente falsos? No, en ese caso es falso. Cuando son diferentes sí es verdadero. ¿Eh? Tenemos eso. De acá sale una propiedad interesante. ¿Qué pasa si yo niego la diferencia simétrica de P con Q? Su negación verdadero, su negación falso. Su negación falso y su negación verdadero. O sea, el negado de esto equivale a esto, ¿no? Entonces, eso va a ser una de las leyes lógicas que vamos a utilizar. ¿Qué más? Si aquí todos hubieran sido verdaderos, si todos hubieran sido verdaderos, esto se llamaría tautología. O si todos hubieran sido falsos, se llamaría contradicción. Pero cuando presenta valores de verdad y falsedad, se llama contingencia. Y eso es lo que viene en la observación. Una proposición compuesta es una tautología si siempre es verdadera para cualquier combinación de los valores de verdad de sus componentes atómicos. Y es una contradicción si es falsa para cualquier combinación de los valores de verdad de sus componentes atómicas. Y si no es tautología ni contradicción, será una
contingencia, o sea, presentan valores de verdad y falsedad. ¿Qué más necesitamos saber? Cuando las proposiciones son lógicamente equivalentes, ¿no? Cuando las proposiciones son lógicamente equivalentes. ¿Está bien? Entonces, ¿cuándo dos proposiciones son equivalentes? Cuando los dos tienen los mismos valores de verdad. Entonces, los dos deben tener los mismos valores de verdad. Por ejemplo, tengo dos proposiciones. Usted habla de verdad, ¿no? Cuando la condicional es falso, solamente es antecedente verdadero, consecuente falso. Ahí es falso. Si no se da eso, automáticamente es verdadero. ¿Quién es la negación de P? Niego esto, me salió esto. Q se mantiene. Estos valores se mantienen. Pero eso, para lo es suficiente que uno sea verdad para que sea verdadero. Como no se da ese caso, es falso. Verdadero, verdadero. Ahora, observe, estos dos, ¿tienen los mismos valores de verdad? Sí, tienen los mismos valores de verdad. Entonces, esas dos proporciones serán equivalentes. ¿Correcto, jóvenes? ¿Y cómo se denota la equivalencia? De esta forma, ¿ves? Con esta notación. P entonces Q equivale a no P o Q. Luego veremos que esto se llama ley de la condicional. La condicional lo cambio por el O, pero debo negar el antecedente. ¿Ves? Ya sabemos cuándo dos proporciones son lógicamente equivalentes. ¿Cuáles son las principales leyes lógicas? La negación se cancela con la negación y queda la misma proposición. ¿Ves? Es la ley involutiva. La conmutativa. Puedo escribir P o Q o Q o P. O también P y Q equivale a Q y P. Eso significa la conmutatividad. La asociatividad. Como ustedes ven, todos son O's. Puedo ser primero o segundo o puedo ser segundo y tercero, ¿no? Estos dos son equivalentes. Puedo usar cualquiera de ellos. Lo mismo funciona para el IBE. Puedo asociar los dos primeros o el segundo con el tercero. Estos dos son equivalentes. Asociativa con respecto a la O y asociativa con respecto a la I, ¿no? ¿Qué más? La distributiva. O, I. Entonces, esto se va a distribuir con el primero, queda ahí, y luego se distribuye con el segundo. ¿Puede estar primero la I? Sí, y luego la O. Acá primero está la I y la O. Esto se distribuye con el primero, el O sale, y esto se distribuye con el segundo. Estas son algunas leyes lógicas. Veamos más. Ley de Morgan. ¿Qué dice la ley de Morgan? Me dice que la negación afecta a la primera proposición, al O lo cambia por I y afecta a la segunda proposición. ¿Puedo aplicar la ley de Morgan al I? Sí. Si aplican la ley de Morgan al I, niegan el primero, el I cambia por el O y niegan el segundo. ¿Ve? Tenemos eso. Siempre, para el I, cuando tienen valores diferentes, es falso. Porque si P es verdad, su negación es falsa, no tienen diferentes valores. Para el I, cuando son diferentes valores, automáticamente es falso. En cambio, para el O, cuando tienen diferentes valores, siempre es verdad. ¿Ve? Esa se llama ley del complemento. Ley de la identidad. El I, el P y la verdad siempre es el mismo P. ¿Cuál es la variante? Con la falsedad, pero el O. P o falso siempre es el mismo
Estas leyes de absorción son de suma utilidad al momento de simplificar esquemas moleculares. Así que traten de entenderlo. Mire, para que se llame ley de absorción, para que reciba este nombre, debe estar el O y el I. En ese caso, si están los dos, ahora debo observar si lo que está afuera se repite adentro. Ah, se repitió adentro, entonces se va a absorber todo esto y solamente queda P. Ahí en su tabla de verdad de esto y su tabla de verdad de esto y van a ver que tienen los mismos valores, por eso que son equivalentes. Pero ¿cuál es la ventaja de esta ley? Que ya no trabajo con todo esto. Esto se absorbe y trabajar con todo esto es simplemente trabajar para representar lo mismo, trabajar solamente con P. Profesor, ¿cuál es la variante de la ley de absorción? Que podría también estar primero el I y luego el O. Y lo de afuera se repite adentro. Entonces, nuevamente igual, se absorbe todo esto y solamente queda P. ¿Qué más? También la ley de absorción, profesor, sí, porque está el O y el IB, sino que adentro está el negado de P. Ya no está P solo, igual no se repite. Se repite el negado. ¿Qué pasa ahí? La ley de absorción dice que se absorbe esto y solamente quedan los extremos. ¿Eh? PO y este otro extremo, Q. Profesor, ¿y puede estar primero el I? Sí, y luego el O. Igual, ¿no? Pero acá se repite el mismo. Acá se repite su negado. Igual que en el caso anterior, se absorbe el negado y solamente quedan los extremos. Entonces, estas leyes de absorción también son de suma utilidad. Ley de la bicondicional. ¿Qué dice la ley de la bicondicional? ¿No? Esto a quién va a equivaler. Allá, como hay doble flecha, primero será la flecha de ida, P implica Q, y luego será la flecha de retorno, Q implica P. A esto se le llama ley de la bicondicional. Y una más, de la diferencia simétrica. Tengo P, si solo si, Q, ¿no? En este caso, esto la vamos a cambiar por la negación de P diferencia simétrica Q, ¿no? Hace un momento lo vimos, ¿no? En la tabla, que se podía dar esa posibilidad. Ahora, si no hubieran paréntesis, el orden sería el siguiente. Primero se hace la negación, luego el I o el O, luego el entonces, ¿no? La diferencia simétrica y el sí solo, sí. Entonces, ese sería el orden. Pero ¿qué pasa? ¿No? Si hay paréntesis, ¿no? Si hay paréntesis, ¿no? Entonces podemos simbolizar todo este enunciado. Luisa va de paseo, lo puedo llamar P. El entonces es la condicional, ¿no? Entonces Carla se queda en su casa. Y Sandra no va, no lava ropa. Sandra lava ropa sería S. Sandra no lava ropa sería no, S. O Raúl se va al cine. O Raúl se va al cine es R. Si solo si, Sandra lava ropa. Entonces, acá tengo que ver, una vez que es esquematizado,
todo este texto lo he representado simbólicamente vía un esquema molecular, ¿cuál es el orden? ¿No? ¿Cuál es el orden? Dijimos que al último se realiza el sí, solo sí, tiene más jerarquía. Entonces, ¿quién hago primero? La negación. Luego vendrá ese corchete, ¿no? Luego vendrá esa llave y nuevamente el corchete, ¿no? Y finalmente el sí solo sí, ¿no? El sí solo sí. Ese es el marco teórico y con ese marco teórico nos debemos enfrentar a los ejercicios, ¿no? De clase. Yo sé que ya muchos han ido avanzando, ¿no? Veamos el primer ejercicio de clase. Dice, de los siguientes enunciados, ¿no? ¿Cuál o cuáles no son proposiciones lógicas? Entonces, veamos la primera. Todo número entero es un número natural. Tiene todo número entero es un número natural. Eso es falso, ¿no? Lo dice todo. El menos 2 es un número entero. ¿Es un número natural? No, ¿no? Entonces, ese enunciado es falso, está tomando un solo valor de verdad, la falsedad. Entonces, por eso que eso es una proposición, ¿no? Cuyo valor de verdad es una falsedad. Ahora, el segundo enunciado, si x más 1 es igual a 6, yo resuelvo eso y x vale 5, ¿no? Pero acá me dicen no, entonces x vale menos 5. No es cierto, ¿no? Es 5, no es menos 5. O sea, ese es un enunciado también falso. Toma un solo valor de verdad. Por lo tanto, es una proposición con valor de verdad falso. La 3. ¿Qué carrera elegiste para postular a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? Es una pregunta, ¿no? Y dijimos que las preguntas no eran proposiciones. Entonces, no es una proposición, ¿no? Es un enunciado interrogativo. La 4, ¿qué dice? Si n es un número entero, entonces n y n más 1 son números consecutivos. ¿Correcto? Cualquier número que yo tome, el 5, le sumo 1, 6, son consecutivos. Tomo 100, el 101 son consecutivos. Tomo 1.000.000, 1.000.001 son consecutivos. Entonces esto sí es una proporción, toma un solo valor de verdad, ¿no? Su valor de verdad de ese enunciado es verdadero, si es una proposición. Entonces, solamente la 3 no es una proposición lógica, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta? La E. A ver, un minuto para que tome nota.
A ver, ¿qué dice el problema 2? Si Gerardo postula a la carrera de medicina, entonces elige la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, o postula a la carrera de ingeniería de sistemas. Entonces, tengo esa proposición, ¿no? Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones en el orden indicado. Entonces, me dan 3 enunciados, ¿no? Debemos descubrir cuál es su valor de verdad. Pero para descubrir su valor de verdad, convertámoslo cada una de ellas a esquemas moleculares. Pero primero haremos la representación de esquema molecular de la proporción que nos dan, ¿no? Que en base a eso vamos a verificar los enunciados 1, 2 y 3. Entonces, identifiquemos la primera proposición. Gerardo postula a la carrera de medicina, ¿no? ¿Está bien? ¿Quién será la segunda proposición? Gerardo puede elegir varias opciones, ¿no? Pero en este caso, elige a la San Marcos, ¿no? O también puede escoger otra carrera. En este caso, Gerardo postula la carrera de ingeniería de sistemas. Ahí yo veo 3 proposiciones simples, ¿no? 3 proposiciones simples. Ya. Ahora, veamos del texto. Entonces, hay una condicional. Esto es P, entonces 1 o R. Entonces, todo este texto lo podemos llevar a ese esquema molecular. Pero no se olviden que toda esa proporción era falso por dato, ¿no? Dice que es falso. Entonces, todo eso equivale a una falsedad. ¿Está bien? Y acá viene el análisis, porque nosotros sabemos cuando la disyunción es falsa. Y la única manera que la disyunción y lo era falso era que ambos sean falsos. Este es el que tiene más jerarquía. Entonces esto debe ser falso. Pero cuando esto es falso, cuando la primera proposición y la segunda también eran falsos. ¿Sí? Tenemos eso. Entonces toda esta primera tiene que ser falso y falso. Con lo cual, miren, sin querer ya descubrí el valor de verdad de la proporción R. Es una falsedad. Pero descubrir el valor de verdad de P y Q también es inmediato. Profesor, ¿por qué es inmediato? Porque yo sé que en la condicional solamente hay un caso en el que da la falsedad, y ese es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Eso debe ser verdadero y eso debe ser falso para que dé como resultado falso. Miren, ya descubrí el valor de verdad de P, de Q y de R. Ya podemos enfrentarnos a los enunciados. Se obtiene que P equivale a una verdad, Q a una falsedad y R a una falsedad. Ya obtuve eso. Ahora, veamos. Gerardo elige San Marcos, ese era Q. El pero, ¿se acuerdan que era ahí? No, negación. Postula la carrera de medicina era P. No, Gerardo postula la carrera de medicina era P. Entonces, todo este enunciado lo puedo representar por esta
este esquema molecular, ¿no? Este es su esquema molecular. Para saber su valor de verdad, solamente reemplazo. ¿Quién era Q? Falso. Si P es verdad, su negación es falso. Falso y falso es falso, ¿ve? Ya descubrí el valor de verdad de el primer enunciado. El primer enunciado es falso. Veamos el segundo. Gerardo postula la carrera de medicina, ¿no? Y acá viene la parte bonita. ¿Por qué postula la carrera de medicina? Dado que no elige la San Marcos. O sea, esto se da, dice que dado que no elige la San Marcos. Entonces, es la negación de, elige San Marcos era Q, ¿no? O sea, que será la negación de Q. Dado que, o sea, esto acontece después, dado que esto aconteció primero, por eso que va en ese orden, ¿ve? En ese orden. Reemplacemos. ¿Quién era Q? Falso. Su negación lo hace verdad. P era verdad. Como no se da el caso verdadero o falso, esto siempre va a ser verdadero, ¿no? Verdadero. El segundo enunciado, verdadero. Veamos el tercero. O Gerardo postula la carrera de Ingeniería de Sistemas. Esa era R. No, Gerardo postula la carrera de Ingeniería de Sistemas, era R. O postula la carrera de Medicina. Gerardo postula la carrera de Medicina, era P. Pero acá hay una doble O. La doble O hace que esto se convierta en diferencia simétrica. Hace que se convierta en diferencia simétrica. Con lo cual, ¿qué tendremos ahora? Tendremos que reemplazar sus valores. R era falso y P era verdadero. ¿Tienen valores distintos? Sí. Para la diferencia simétrica bastaba que tengan valores distintos para que sea verdadero. Entonces, ¿cuál será la respuesta? Primero falso, verdad y verdad, ¿no? La clave A. A ver, regresamos al anterior. Bueno, un minuto para que tome nota. A ver, veamos la 3. Nos dan una proposición, ¿no? ¿Qué dice la proposición? Valentina juega vóley, sí y solo si Valentina juega tenis. Sin embargo, no juega tenis. Esa es la proposición. Y me dice que toda esta proposición es verdadera. En base a eso me piden determinar el valor de verdad de cada una de las proposiciones
siguientes, ¿no? A ver, inténtenlo para luego resolver, ¿no? No se olviden que lo primero que hay que hacer es llevarlo a su esquema molecular, ¿no? Lo llevamos a su esquema molecular. Ya. Identificamos las proposiciones simples. Valentina juega bowling. Ese será P. Valentina juega tenis. Será el Q. Y nuevamente habla de tenis, ¿no? Solamente hay dos proposiciones simples. Ahora, de ese enunciado, ¿qué esquema molecular obtendremos? Valentina juega boli, sí solo si juega tenis. Acá está, ¿no? El sí solo, sí. Pero luego viene sin embargo, y dijimos que sin embargo era ahí, ¿no? Valentina no juega tenis, será la negación de Q, ¿no? Pero todo este esquema dice que equivale a una verdad, ¿no? Tenemos eso. Procedemos de manera similar que en el caso anterior. Yo sé que el que tiene más jerarquía es el I en este caso. Entonces, ese debe ser el verdadero. Pero no se olviden que el I solamente era verdad cuando los dos eran verdaderos. Entonces, ¿quiénes están al mismo nivel en jerarquía? Estos dos. Para que el I sea verdad, estos dos tienen que ser también verdades. Porque si fueran diferentes, sería falso. Los dos tienen que ser verdad. Pero mírenme, sin hacer mucho esfuerzo, si esto es verdad, Q tiene que ser falso para que su negación sea verdad. Ya descubrí qué valor de verdad tiene Q, ¿no? Q tiene que ser falso. Pero si Q es falso, le asigno su valor acá, Q es falso. Y el sí, sí solo sí daba verdad, ¿ve? La única manera que sí solo sí da verdad es que estos dos tengan el mismo valor. Si este es falso, entonces necesariamente este también debe ser falso para que los dos den un resultado de verdad. Con lo cual ya descubrimos cuál es el valor de verdad de P y Q, ¿no? Ya logramos descubrir. P es falso y Q es falso. En base a esa afirmación ya podemos ver el valor de verdad de cada una de los enunciados, ¿no? Entonces dice, Valentina no juega boli ni tenis. No juega boli y no juega tenis. ¿Bien? Pero los dos eran falsos. Su negación verdadero, su negación verdad. Si ambos son verdad, con el i todo es verdad. ¿Bien? El 2. Valentina juega boli. ¿Por qué no juega tenis? ¿Por qué? ¿Se acuerdan el orden? Esto hacía que esto escribiera primero, ¿no? Y esto después. No juega tenis será Q. No juega tenis será no Q. Valentina juega boli era P. ¿Ve? Pero si los dos eran falsos, la negación de falso será verdad, ¿no? Y P era falso. Y para la condicional, si esto era verdad y esto era falso, todo era falso. ¿Ve? Ya tenemos el valor de verdad de la segunda afirmación. La tercera,
Valentina juega vóley o juega tenis. Dos proposiciones simples, pero la clave está o y está o, con lo cual lo convierte en diferencia simétrica, ¿no? Diferencia simétrica. Tenemos P es falso, Q es falso, entonces para diferencia simétrica cuando son iguales, da falsedad, ¿no? Si son diferentes, sí da, ¿verdad? Con lo cual ya tengo la respuesta. Será del primero, verdadero, falso, falso. ¿Qué clave salió? Clave C, ¿no? Ya, regresamos para que tomen nota al anterior. La 4 que dice, nos dan la proposición, Margarita estudia, ya que no trabaja, pero trabaja, a menos que no estudie. Entonces, de todo este texto, debo extraer su esquema molecular, ¿no? Y debo luego verificar a cuál de ellos equivale. Identifiquemos las proposiciones simples. La primera es Margarita trabaja, ¿no? La otra es Margarita estudia. Entonces yo solamente veo dos proposiciones simples. Solamente veo dos proposiciones simples. P y Q, ¿no? Ahora sí, vayamos. A ver, creo que se acerca el recreo para no quitarle su descanso, que es justo. Vamos a dejarlo ahí y luego del recreo continuamos con la resolución. ¿Correcto, jóvenes? A ver, ¿se logra apreciar la pantalla?
Sí, profesor. Gracias. Ya, entonces, habíamos identificado las proporciones simples, ¿no? Ahora había que expresarlo vía esquema molecular. Margarita estudia, dice. Hasta acá no hay ni problema. Esto sería Q. Margarita estudia es Q. Pero acá viene la palabra clave, ya que, o sea, esto es una consecuencia, ya que primero se dio esto, ya que Margarita no trabaja. Si P es Margarita trabaja, Margarita no trabaja será no P. Por eso que viene en este orden, por esta palabra. Pero es y ahí está libre. Pero Margarita trabaja, y Margarita trabaja es P. Entonces, de esta parte hemos conseguido esto. A menos que, ¿se acuerdan la O? A menos que era un equivalente. Margarita no estudia, y Margarita no estudia es no Q. ¿Eh? Entonces, esta es la representación vía esquema molecular de toda esta proposición. Ahora debo reducirlo para saber a cuáles de ellas equivale. Entonces, veamos esa reducción. Ley de la condicional, ¿se acuerdan que se cambiaba por el O, pero se negaba el antecedente? Por eso que estoy negando todo el antecedente, ¿no? Y el consecuente queda igual. Esto se mantiene y esto también se mantiene. Ahora, sin hacer mucho esfuerzo, ¿qué más podemos hacer ahí? La negación con la negación, ¿no? Se cancelaba, ¿se acuerdan? Y quedaba el mismo P. Ahora, todo esto se va a reducir a esto, porque esto solamente quedó P, Q y P, ¿no? Y esto se mantiene. Y acá viene la ley de absorción. ¿Se acuerdan que para yo poder aplicar la ley de absorción debería estar I, o I? En este caso sí, está el I y el O. Ahora lo que tengo que ver es si lo que estaba afuera se repite igual o se repite en negado. Y lo que está afuera se repite igual. ¿Ve? Y la ley de absorción me decía que cuando eso acontece, todo esto se absorbe y solamente queda el de afuera. Entonces, por la ley de absorción, todo esto se reduce simplemente a P o Q, ¿no? Pero ustedes saben que la O es conmutativa. Puedo poner primero esto y luego eso. Pero la O y la negación era producto de la disyunción. Entonces, todo esto lo puedo ver como P implica Q. ¿Se acuerdan que la condicional se cambiaba por O y se negaba el antecedente? Entonces, todo este esquema molecular, vía el uso de las leyes lógicas, lo hemos reducido hasta este de acá. Pero ¿quién es Q? Margarita estudia. Margarita estudia, entonces ¿quién es P? Margarita trabaja. Ese sería el simplificado. Si Margarita estudia, entonces Margarita trabaja. ¿Y dónde está eso? En la clave C, ¿no? En la clave C. A ver, tomen nota.
A ver, veamos la 5. ¿Qué dice el problema 5? Represente simbólicamente las proporciones 1, 2 y 3. Luego, usando tablas de verdad, determine la cantidad de valores verdaderos B que resulta en la matriz principal de cada tabla. Dé como respuesta la suma de esas cantidades. Entonces, identifiquemos las proporciones simples, ¿no? Pedro estudia y descansa. Entonces, Pedro estudia será P, ¿no? Pedro descansa será Q. Hasta ahí voy viendo dos proporciones simples. Solamente hay dos proporciones simples, ¿no? De lo que apreciamos. Solamente descansa o estudia. Descansa, estudia. Solamente hay dos. Entonces, sea P, la proporción simple, Pedro estudia. Y Q, la proporción simple, Pedro descansa. Tenemos eso. Entonces, ahora representemos vía esquema molecular el enunciado 1. Pedro estudia era P y Pedro descansa era Q. Entonces, condicional, Pedro estudia, que es P. Ya, eso representa 1. Entonces, veamos tu tabla de verdad, ¿no? Entonces, esto será para el primer enunciado, para el segundo enunciado y para el tercer enunciado, ¿no? Entonces, ya sabemos que tu tabla de verdad es, como son dos nada más, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, ¿no? Tenemos eso. Pero el I, yo sé que el I solamente es verdad cuando los dos son verdaderos. En todos los demás casos es falso. Ahora, P, copiamos P igual como está. P es de esta forma, ¿no? Primero se hacía lo que estaba dentro del paréntesis, por eso trabajamos primero eso. Ahora, el que tiene más jerarquía es la condicional. Pero en la condicional yo busco, no se olviden, antecedente verdadero, consecuente falso. Solamente en ese caso es falso. En todos los demás casos será verdad. ¿Y hay alguna de esas posibilidades? No ve. No hay, no hay verdadero o falso. ¿Qué significa? Que todos estos deben ser verdaderos. Ahí está. Todos esos son verdaderos. Ahora, la segunda proposición. Pedro descansa es Q. Aunque era I. Por eso que viene luego I. ¿Es falso qué? Negación, ¿no? Es falso qué. Si Pedro estudia, entonces descansa, ¿no? Pedro estudia, entonces descansa. Entonces, todo este enunciado lo podemos representar vía este esquema molecular. Entonces, veamos. Repetimos los valores de Q, todos estos. Ahora, la condicional. Yo sé que la condicional solamente es falso en este caso. Verdadero o falso da falso.
En todos los siguientes casos siempre es verdadero. Pero yo necesito su negado. Falso, verdad, falso, falso, ¿no? Necesitamos su negado. Ahí está. Y el que tiene más jerarquía ahora es la conjunción. ¿Los dos son verdaderos? No. Falso. 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 Pues todos ahí salen falsos. Veamos el tercer enunciado. Pedro descansa es uno, pero no se olviden, Pedro descansa puesto que ya estudió. O sea, lo primero que pasó fue que estudió y luego recién ahí Pedro descansa, por eso que es P implica U. Sin embargo, es I. Pedro estudia, pero Pedro estudia es P. Todo este enunciado equivale a este esquema molecular, donde P y Q está dado de esta forma, ¿no? Ahora veamos. Veamos. La condicional. Yo sé que solamente es falso en este caso. En todos los demás casos es verdadero, ¿no? Solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. P copiamos igual. Dos verdades y dos falsedades, ¿no? Ahora sí, el que tiene más jerarquía es la conjunción, el I. Pero el I es verdad cuando los dos son verdaderos. ¿Los dos son verdad? Sí. ¿Los dos son verdad? No, falso. ¿Los dos son verdad? No, falso. ¿Los dos son verdad? No, falso. ¿Ve? ¿Qué sale? ¿Y cuántos valores de verdad han encontrado en cada una de las tablas? Como principal, ¿no? Como el que tiene más jerarquía. 4. Acá 0, 1, 5. Entonces observamos cada matriz principal y solamente observamos en total 5 valores de verdad, ¿no? Clave D. A ver, tomen nota. ¿Qué dice el problema 6? Dice, determine en cada caso y en el orden indicado si la proposición es una tautología, una contradicción o una contingencia, ¿no? Tenemos 3. Ya. No se olviden. Hay que ver cuántas proposiciones están participando. Y solamente Sergio va al cine o va al teatro, ¿no? O no va al teatro. Ya. Entonces veo solamente 2. Sergio va al cine o Sergio no va, o Sergio va al teatro, ¿no? Y luego sus posibles negaciones. Veamos la primera. ¿Cuál es su representación vía esquema molecular? Sergio va al cine, era P. O Sergio va al teatro, O, ¿no? Y va al teatro era Q. O no va Sergio al teatro y no va al teatro sería no Q. ¿Ve? Tenemos eso. Profesor, ¿qué va a hacer ahí? La O es asociativa, le decía. Puedo ser primero y segundo, o segundo y tercero. Como la O es asociativa, asocio ya no primero y segundo, sino segundo y
tercero. Pero ¿se acuerdan que decía que para lo, si tenía valores distintos, siempre era verdad? En cambio, para el i, cuando tenía valores distintos, siempre era falso. Entonces, esto, para el o, cuando son valores distintos, es verdadero. Así no hay un valor. Si este es verdad, su negación es falso. Y para lo es suficiente que uno sea verdad. O si este es falso, su negación es verdad. Y para lo es suficiente que uno sea verdad para que todo sea verdad. Esto siempre va a ser verdad. Y nuevamente para lo. Basta que uno sea verdad para que todo sea verdad. Como esto ya es verdad, ya no necesito saber qué valor tiene P. Como esto ya es verdad, todo será verdadero. Y cuando todo solo sale verdad, era una tautología. Entonces, el primero es una tautología. Veamos el segundo. Sergio va al teatro. Sergio va al teatro era Q. Pero, pero es I. No va al cine. No va al cine es no P. O va al teatro. O va al teatro era Q. ¿Ve? Tengo esto. Esto sale de manera inmediata, ¿no? ¿Por qué? Por la ley de absorción. Si ustedes se dan cuenta, acá aparece O y acá está I. Y lo que está afuera se está repitiendo adentro. Cuando es OI y lo de afuera se repite adentro, se absorbe todo esto. Y solamente queda Q. Pero Q puede ser verdadero o falso. Entonces, esto representa una contingencia. Tiene que ser contundente, ¿no? Cuando es una sola proporción puede ser verdadero o falso. Veamos el 3. Sergio va al cine. Ese es P. Sin embargo, era I. No va al teatro. Si solo sí va al teatro. No va al teatro. Va al teatro era Q, pero no va al teatro no Q. Si solo sí va al teatro. Q. O sea, todo este texto equivale a este esquema molecular. Y acá también es inmediato. Profesor, ¿por qué es inmediato? Porque para el sí solo sí dijimos que era verdadero si tenían los mismos valores de verdad. Los dos verdaderos o los dos falsos. Y yo les pregunto, ¿estos pueden tener el mismo valor de verdad? No, no, son contrarios. Como son contrarios, eso va a ser falso. Y para el I, suficiente que uno sea falso para que todo sea falso. O sea, el tercero es una contradicción. Y clave es D, ¿no? Tautología, contradicción, o contingencia y contradicción. Tenemos eso. Resultó inmediato, ¿no? Tomen nota. A ver, veamos las 7. Dadas las proposiciones, P, Roger estudia álgebra y Q, Roger estudia geometría, simplifique la siguiente proposición compuesta y determine su equivalente.
Pues tengo que reducir este esquema molecular. Pero ya identificamos las proporciones simples, ¿no? La primera es Roger estudia álgebra y la segunda es Roger estudia geometría. Tenemos presente dos proporciones simples. Ahora vayamos a trabajar el esquema molecular. Eso de ahí. Primero vamos a trabajar esta condicional. Esta condicional se cambia por el O, pero se niega el antecedente. Por eso está ahí. ¿Está bien? Tenemos eso. Pero no es suficiente. Acá hay otra condicional. Y esa condicional también la cambiamos por el O, pero debo negar el antecedente. Entonces, esto, ¿no? Obtuvimos esto. Pero me falta esto de acá. Pero si ustedes se dan cuenta, nuevamente acá está el O y el I. Y lo que está afuera se repite, ¿ve? Absorción. ¿Se acuerdan que le decíamos que absorción se emplea con suma frecuencia para reducir esquemas moleculares? En efecto. OI y lo de afuera se repite dentro, entonces se absorbe todo esto y solamente queda P. Por eso queda ahí P solito. Y acá pasa algo más espectacular todavía, ¿ve? Tengo O y tengo O. Y dijimos que el O era asociativo. Acá se está asociando segundo y tercero, pero podría asociar primero y segundo. Si hacemos eso, vamos a conseguir esto de acá, ¿ve? ¿No? Entonces, asocio primero y segundo. Y acá ya está lo espectacular nuevamente. Y yo, lo de afuera se repite adentro. Absorción. Se va a absorber todo esto porque es IO y lo de afuera se repite adentro. Y solamente queda P. ¿Y quién era P? Roger estudia álgebra. Esa es la clave C, ¿no? Clave C. Tome nota. En la 8 igual, ¿no? Nos dan una proposición que dice Julián es gasfitero o electricista. Sin embargo, no es electricista, puesto que no es gasfitero. Y quieren saber si es equivalente a B, C, D o E, ¿no? Pero yo veo dos proporciones simples. Julián es gasfitero o Julián es electricista. Tengo esas dos posibilidades para Julián, pero cada una representa una proposición simple, ¿no? Ahora, de la proposición, en base a las proporciones simples, llevemos los esquemas molecular. ¿Y qué dice el esquema molecular? Julián es gasfitero, cambia por P. O Julián es electricista, cambia por Q. P o Q. Ya tengo esa primera parte. Pero sin embargo, era I. No es electricista. No es electricista, ¿no? Pero acá viene la parte interesante.
¿no? No es electricista, hasta ahí sería primero, pero acá viene la palabra puesto que, ¿ve? Esto lo manda a segundo lugar, porque esto acontece primero, puesto que Julián no es gasfitero, y Julián no es gasfitero es no P, condicional, y acá será, ¿no? No es electricista. Como ustedes están viendo, todo este texto lo convertimos a su esquema molecular. ¿Está bien? Tenemos eso. Ahora, para saber equivalente a cuál de estos enunciados es, debo reducir esto. Debo reducir. ¿Cómo lo reduzco? Usando las leyes lógicas, por eso que son importantes las leyes lógicas. Entonces veamos. Esto lo mantengo igual momentáneamente, el I también. Pero acá puedo usar la ley de la condicional. La ley de la condicional dice que cambio el entonces por el O, pero debo negar el antecedente. Negación con negación se va y queda P. Se deja tranquilo el consecuente, ¿ve? Tengo eso. Pero algo espectacular también está pasando en ese esquema. Yo sé que ustedes se han percatado. ¿Qué ven en común ahí? Yo veo PO. Acá también veo PO. Lo puedo factorizar, creo. A ver, ¿qué pasa si lo factorizamos? Factorizo PO, de acá quedará Q, de acá queda I, y de acá queda no, P. Ah, pero miren, nuevamente algo espectacular está pasando ahí. El I y tengo contrarios. Uy, no Q. Para I, ¿se acuerdan que si eran valores diferentes era falso? Solamente era verdadero cuando los dos eran verdaderos. Entonces, como acá tienen valores contrarios, esto siempre es falso. Pero para el O, cualquier proposición falsedad es la misma proposición. Entonces, esto da P. Y van a ver, si esto fuera verdad, con el O, esto sería verdadero. Pero si esto es falso con el O, sería falso. Siempre sale el valor de P. Por eso que esto siempre es P. Pero P, ¿quién era? Julián es gasfitero. Y Julián es gasfitero, ¿dónde está? La clave I. Tenemos eso. Profesor, disculpe, Sí, ¿me escucho? una, una pregunta. En la expresión P o F, ¿por qué se simplifica P? Acá, esto. Sí, sí, sí. Ya, mire, le repito nuevamente. Suponga que P es verdadero. Si P es verdad, verdad o falso, ¿qué da? Verdad o falso para el O suficiente que uno sea verdad para que todo sea verdadero. O sea, da verdad, o sea, el valor de P. Pero ¿qué pasa si P es falso? Falso o falso es falso. Da el valor de verdad de P. Siempre va a dar el valor de verdad de P.
¿Se acuerdan? P, verdadero o falso, ¿no? ¿Está bien? Ahora pongo P o falsedad. Este es verdadero o falso. Pero falso sigue siendo falso, falso. Para el O suficiente que uno sea verdad para que sea verdadero. En este caso es falso. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué está pasando ahí? El valor de verdad de P era verdadero o falso. Y el valor de verdad de todo esto es verdadero o falso. Siempre P o falsedad equivale a P. Ahora sí quedó claro. Tenemos eso. Ya. ¿Qué dice el problema 9? Dice, la proporción, todos los varones dicen siempre la verdad. Sí y solo sí, todas las mujeres nunca mienten, ¿no? Por lo tanto, todos los varones dicen siempre la verdad. Eso es equivalente, me dicen, a cuál de esos 4 enunciados, ¿no? Pero vamos a ver. Ya. Ahí tenemos los 4 enunciados. Pero yo veo solamente 2 proporciones simples. Los varones siempre dicen la verdad y las mujeres nunca mienten, ¿no? Entonces vemos 2 proposiciones simples. Ahora veamos el enunciado. ¿Qué podemos extraer de ese enunciado? Y eso es clave. Todos los varones, ¿no? Siempre dicen la verdad, o sea, eso es P. Sí, solo sí, la bicondicional, ¿no? Todas las mujeres nunca mienten, ese es Q. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto es implicancia, ¿no? Todos los varones siempre dicen la verdad y todos los varones siempre dicen la verdad es P. O sea, todo este esquema, este texto, esta proposición textualmente dada, lo representamos vía esquema molecular de esta forma. De esta forma. Ahora debo reducir esto. Debo reducir esto. Sin hacer mucho esfuerzo, la condicional, ¿por qué cambia? Por el O, ¿no? Pero se niega el antecedente. ¿Ve? Entonces, hemos eliminado esto cambiando por O, pero negando el antecedente. ¿Correcto? Tenemos eso. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser yo ahí? Podría ser lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, está la bicondicional. Y la bicondicional lo separaba en doble flechita, ¿no? Primero era P implica Q y luego Q implica P. O sea, todo esto se desdobla en esta por. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahí? Esta condicional cambiaba por O, pero se negaba el antecedente. Esta condicional cambiaba por O, pero se negaba el antecedente. ¿Ve? Tengo eso. La negación permanece fuera, ¿no?
Ya está. Ahora, ¿qué va a suceder? Esta negación afecta al primero y afecta al segundo, pero también afecta al I, lo convierte en O, ¿no? Lo convierte en O. Es por eso que sale de esa forma, ¿ya? Entonces, esto afecta al primero, el I lo convierte en O y afecta al segundo. Pero al afectar el primero, por ley de Morgan, negación con negación se va y queda P. El O se convierte en I y queda la negación de Q, ¿no? Esto ya cambió por O. Al negar esto, negación con negación se va y queda Q. El O se convierte en I y negación de P. Y esto se mantiene. ¿Eh? Hemos obtenido eso de ahí. Ahora, acá está pasando algo espectacular nuevamente. ¿Cómo son estos dos? Igual de B. Acá está asociando primero y segundo, pero podría asociar segundo y tercero, o podría asociar primero y tercero. Creo que me conviene asociar primero y tercero, ¿no? ¿Está bien? Ahora, si asociamos primero y tercero, voy a tener lo siguiente. ¿Ve? Voy a tener lo siguiente. Dejo tranquilo esto, eso de ahí, y eso pasa ahí, ¿no? Pero ¿y por qué he hecho eso? Porque acá está el O y está el IBE, ¿no? O y I. Acá hay absorción. Hay absorción. Entonces, cuando está el O y el I y el P se repite, es absorción. Como se repite igual, se absorbe todo esto, solamente queda P. Me queda eso. Pero acá creo que nuevamente hay absorción. Tengo O y tengo IBE. Pero esta vez el que está afuera se repite no igual como en este caso. Cuando se repite igual, se absorbe todo. Pero cuando se repite negado, solamente el negado se absorbe, solamente quedan los extremos. Quedan los extremos. Tenemos eso. Entonces, ¿cuál será la conclusión? P era, todos los varones siempre dicen la verdad, ¿no? O y Q era, las mujeres nunca mienten. ¿Ve? Será de esa forma. ¿Y clave? Clave, ¿no? Clave. Tenemos eso. Ahora, veamos la 10. ¿Qué dice la 10? Dice, dado el conectivo lógico omega. Los anteriores eran los clásicos, ¿no? La negación, el I, el O, el entonces, el inciso, los I, la diferencia simétrica son los clásicos. Pero yo podría definir otro conectivo lógico, en este caso, omega. ¿Cómo se está comportando omega? Vía esta tabla. Dice que si los dos son verdad, es falso. Si son, solamente dice que es falso cuando los dos son verdad. En todos los demás casos dice que es verdadero. De esa manera se comporta el conectivo omega. ¿Está bien? Tenemos eso. Pero esto me parece conocido. Se está comportando de manera opuesta a la conjunción, ¿no? Porque la conjunción, ¿cómo era? El I solamente era verdad cuando los dos eran verdaderos. En todos los demás casos era falso. Pero si ustedes se dan cuenta, yo niego esto
sale falso. Niego verdadero, niego verdadero, niego verdadero. Entonces, este de acá es la negación de esto. Entonces, este nuevo conectivo equivale a la negación de esto. ¿Ve? Y eso emplearé para poder simplificar esta expresión que me están dando. Entonces, veamos, nos vamos a trabajar esa expresión. Copiamos todo, pero ¿cómo se elimina el omega? Se pone i. Entonces, en lugar del omega pongo el i. Pero no solamente pasa eso, debo negar todo entre paréntesis. Niego todo entre corchete en este caso, ¿no? Porque están esto ya en paréntesis. Entonces, eso fue resultado de eliminar este primer omega. Pero ustedes ven nuevamente el omega dentro del corchete. Entonces tendré que repetir el mismo proceso, ¿no? El mismo proceso. La negación externa se va a mantener, ¿no? O sea, ¿qué pasa acá? Este i también se mantiene. Pero ¿por qué cambio este omega? Cambio por el i y niego lo que está todo, ¿no? Niego todo. Igual acabe. Cambio por i, pero niego todo. Eso hace omega. Cambia por i, pero niega todo. Ya está. ¿Qué va a hacer ahora, profesor? Morgan, ¿no? Morgan, ¿qué dice? Negación con negación se va. Por eso queda P. El I se convierte en O y negación de Q. Este I se mantiene y lo mismo acá Morgan. Negación con negación se va, queda Q. El I se convierte en O. Negación de P. ¿Eh? Negación de P. Tenemos eso. Ahora, ¿qué tenemos acá? Yo puedo conmutar, el O es conmutativo. Esto lo pongo primero y esto a continuación. Igual acabe. Lo pongo primero y a continuación. Entonces, esto se convierte en esto. Cambiando el orden. ¿Qué dicen? Esto pasa a ser primero y luego esto, ¿no? Igual acabe. Cambia el orden. Se convierte en esto. Profesor, ¿qué va a hacer ahí? Algo interesante debemos hacer, ¿no? O y negación. Me parece que este es condicional. Q implica P. Entonces se cambia por O y se niega el antecedente, ¿sí? Esto también, ¿ve? Lo cambio por el condicional. Si quisiera regresar, lo cambio por O y niego el antecedente, ¿sí? Esto equivale a esto. Y acá puedo poner P, entonces Q y Q, entonces P. Si quieren lo ordeno. Pero este de acá, ¿se acuerdan que era la doble implicancia? Este era el sí solo sí, ¿no? P, Q, sí solo sí, P. Era P implica Q y luego P, ¿no? Q implica P y luego P implica Q. Esto de acá. Entonces, todo esto es Q sí solo sí, P. Pero ¿se acuerdan que cuando estaba el sí solo sí y negado, esa era la diferencia simétrica? Entonces, todo esto equivale a la diferencia simétrica. Y una propiedad que tiene la diferencia simétrica es que es conmutativa. Puedo cambiar Q diferencia simétrica con P, es lo mismo que P diferencia simétrica con Q, con lo cual se acabó, ¿no? Se acabó. ¿Qué claves? C. ¿Eh? Sí. A ver, trabajen la guía de ejercicio de evaluación. Ya después les dicto a sus claves.
Qué rápido se pasa el tiempo. A ver, ¿cuánto le salió la D? La uno de evaluación D, ¿no? A todo le salió igual. Esa es la uno de evaluación, ¿no? ¿Cuánto le salió la 2? La D también. ¿Cuánto le salió la 3 de evaluación? Avión, ¿no? La 4, beso, ¿no? Yo sé que ya muchos terminaron. La 5, casa, ¿no? 5 casa. 6, ¿cuánto le salió la 6? Casa también. ¿Cuánto le salió la 7? Avión, ¿no? ¿Cuánto salió la 8? Casa, ¿no? 8 casa. ¿Cuánto salió la 9? Nueve, avión, ¿no? Avión. ¿Cuánto salió la 10? Casa. 10 sale casa.
Para los que no llegaron a apuntar, ahí están las claves. Espero que se haya entendido la clase, jóvenes. Ya nos veremos la siguiente clase. Adiós, profesor, gracias. No, gracias a ustedes, cuídense. Gracias por esos aplausos. Nos vemos, cuídense. Daré pase al otro profesor.